características. La fase de incubación de 3 a 10 días, fase febril de 2 a 7 días, la fase crítica, que es cuando se llega a presentar la fuga plasmática entre el tercer y séptimo día de inicio de la fiebre, y la fase de recuperación entre el séptimo y 10º día. Ok, vamos a específicamente guías de práctica clínica. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo se presenta a un paciente en esta fase? Bueno, bioquímicamente vamos a tener un paciente en una biometría hemática con datos de leucopenia y linfocitosis. El resto de los estudios pueden estar normales, ¿no? Los siguientes grupos celulares, plaquetas y la hemoglobina junto con su marcador de porcentual, el hematocrito, están normales. En este momento no hay necesidad de solicitar algún otro estudio, ningún otro estudio de laboratorio de función de órganos como tal del paciente. Pero sí hay que hacer algunas otras cosas. Un seguimiento clínico cada 24 horas en pacientes con sospecha de dengue y otra biometría que puede ser de control a las 72 horas. ¿Qué es lo que debo de hacer? Solicitar la prueba para confirmar que el paciente tiene dengue. Estoy en el área de Tamaulipas, por ejemplo, paciente que viene con fiebre en verano o en época de lluvia, hay mucho mosquito y empieza con fiebre, empieza con cefalea, artralgias un poquito, entonces sospecho que tiene dengue. Ok, pues le pido la prueba NS1. ¿Qué es esto? Bueno, son prácticamente proteínas del virus del dengue que me permiten identificar si tiene realmente la enfermedad o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, también puedo pedir una PCR, pero eso no lo vamos a dejar ahorita afuera. Simplemente me voy a saltar esta diapositiva. Seguimos adelante. La fase crítica se manifiesta por un estado de choque. Puede haber fuga de líquidos, hemorragias severas, afección orgánica, y en los exámenes de laboratorio, que ya pedí un estudio o que lo pido, puedo encontrar más leucopenia, leucocitosis, pero ya hay otros cambios. Al principio vimos que podía haber plaquetas normales y el hematocrito normal. Aquí ya empiezan a descender las plaquetas y el hematocrito empieza a alterarse. Los tiempos de coagulación pueden empezarse a alterar también y hay evidencia de inflamación hepática por medio de las transaminasas. ¿Ok? Puedo tener también ya datos de acidosis si tomo una gasometría. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, los exámenes de laboratorio en los pacientes en etapa crítica de la enfermedad deben realizarse de acuerdo a la gravedad y qué órgano estoy viendo que se está afectando. Si tiene datos de sangrado, voy a pedir tiempos. Si tiene dolor abdominal, pues voy a pedirle un ultrasonido, unas pruebas de funcionamiento hepático. Durante la fase crítica, ¿cuáles son los signos de alarma? Bueno, se presentan generalmente a los 3 días de que empezó la etapa febril. La serie blanca con leucopenia puede disminuir y ser un factor predictivo de gravedad. Se empieza a elevar el hematocrito. Las plaquetas empiezan a disminuir y es un factor predictivo de severidad. La hemoglobina en el embarazo tiende a disminuir por un efecto dilucional propio del estado y hay que tener en cuenta este dato. La recomendación aquí, tomar biometría hemática completa, tiempos de coagulación y pruebas de función hepática en todos los pacientes con datos de alarma, con estudios de control, acordes con la evolución de la enfermedad y bases clínicas. Entonces, yo tengo 4 estadios de enfermedad, la etapa febril, la sospecho y la diagnostiqué. Y lo voy a estar dando seguimiento. Lo cito en 48 horas o en 72 horas para ver cómo se está presentando. Si hay datos de afección grave o no. Las pruebas de funcionamiento hepático van a estar elevadas, ahí va a haber disminución de albúmina y va a ser un componente o el que me va a dictaminar la fuga plasmática. Las pruebas de funcionamiento hepático, de coagulación, perdón,
pueden estar normales o pueden empezarse a alterar en algunos casos. Las pruebas de funcionamiento hepático deben de ser valoradas desde la presencia de signos de alarma, ya que son factores que predicen gravedad de la enfermedad. Muy bien, ¿qué más? En este momento, en esta fase de la enfermedad, nosotros debemos tener en cuenta algunos estudios que podemos o debemos de solicitar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un paciente que se está presentando con complicaciones. Una radiografía de tórax para ver la presencia de derrame pleural, un ultrasonido para ver si hay datos de ascitis por fuga capilar también, el ecocardiograma prácticamente para descartar si tiene datos de disnea o dolor opresivo, pues descartar que tenga una inflamación de miocárdica o un derrame pericárdico. Y electrocardiograma, porque pueden presentarse trastornos de conducción y arritmias por muchos factores. Entonces, de acuerdo a los síntomas que se esté presentando en el paciente, yo voy a solicitar estudios de acuerdo a lo que se me está presentando en el paciente. ¿Ok? No le voy a pedir un ecocardiograma a un paciente que tiene dengue confirmado y que tiene dolor abdominal. Eso no. En esta fase crítica, para asuntos epidemiológicos, se pide que se realice una prueba de inmunoglobulina M. Esta prueba es de elección serológica, indica la primoinfección. Si sale negativa, no va a descartar el diagnóstico y hay que repetirse. Ahora, esto es con fines epidemiológicos, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Si tu prueba salió positiva, la NS1, tienes que seguir este paso para darle seguimiento, pero puede salir negativa y se tendrá que repetir prácticamente en 3 semanas, sobre todo con datos o con fines de epidemiología. Así es como se va a presentar en este cuadro. Vamos a ver cómo puedo yo tener el qué hacer o cómo se va a presentar y qué debo de hacer yo en cada paciente dependiendo de sus síntomas que se esté presentando. Nuevamente, viene un paciente con fiebre, estoy en un área endémica, tiene fiebre, dolores articulares, a lo mejor hay náuseas. Bueno, ¿cuáles son los signos? La presentación sin signos de alarma, que yo le voy a dar un manejo ambulatorio a aquel que vive en un área endémica, que tiene fiebre y tiene náuseas, vómito, tiene dolores articulares. Le tomo la prueba y pues hay un poquito de leucopenia, le hago la prueba NS1 y sale positiva, pero está estable el paciente. Y le puedo hacer la prueba del torniquete, que puede ser positiva o negativa. ¿Alguien sabe cómo es la prueba del torniquete? ¿Han escuchado de ella? Haces una presión hacia el brazo del paciente y debe que cambiar de coloración. Es como que cambia de rojo. Gracias, es bastante orientado hacia cómo es. ¿Alguien más tiene otra opinión? Es la que cuando tuvimos es el paciente y es por si menos, entonces si aparece, es positiva cuando hay como extravasado o sangrado, esas cosas. Muy bien, Me parece que es cuando, bueno, como están diciendo, pero aparecen como petequias, ¿no? La presencia de petequias, más de 30 petequias en un área determinada por 10 centímetros en el antebrazo. Tú fijas un área, pintas un área, ahorita vamos a ver una imagen, y la presencia de más de 30 petequias en ese área específica es positiva la prueba. Ahora, ¿cómo aprietas el brazo, Jonathan? Bueno, pues lo aprietas con un baumanómetro, un esfingobaumanómetro. Sacas la media entre la presión sistólica y la diastólica. Por ejemplo, 120/80, pues lo voy a dejar la presión, el esfingomanómetro en 100 y lo dejo durante 5 minutos. Después de eso, retiro el esfingomanómetro
y observo si en esa área que yo determiné, que yo circulé, se presentan las 30 o más petequias para que sea una prueba positiva. ¿Y de qué me está hablando esto? Pues prácticamente que el paciente empieza a tener datos de fuga capilar y que está presentándose también trombocitopenia y que puede progresar. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso, continuo, vómito persistente, acumulación clínica de líquidos, en este caso fuga al tercer espacio en miembros pélvicos. Ya la presencia de un derrame pleural o de ascitis ya nos habla de un problema más grave. Sangrado de mucosas, nasal, oral, letargia, hay crecimiento hepático y en este caso ya el laboratorio empieza a tener un aumento del hematocrito, disminución del conteo de las plaquetas. ¿Cuándo decimos que hay un dengue grave? Cuando hay fuga plasmática importante, hemorragia y falla a órganos. ¿Cómo lo vemos? Pues prácticamente el paciente está en choque, tiene dificultad respiratoria, una hemorragia grave. ¿Se sabe la clasificación de choque hipovolémico? ¿Saben la clasificación? ¿Llevaron urgencias o se las han dado en ese sentido? Que capaz no han llevado la clase y yo se las estoy preguntando. No hemos llevado urgencias. Todavía no hemos llevado. Ok. Bueno, a mí me gustaría que de manera por autodidacta ustedes vean la clasificación de choque hipovolémico. Son 4 estadios. Y entonces ahí me dice, bueno, en el estadio 1 y 2, estos son los cambios fisiológicos que se presentan y lo puedes resolver con estas soluciones. Entonces, yo voy a tener en cuenta, o sea, para que yo pueda saber, este paciente tiene un choque hipovolémico grado 1 y grado 2. Esta clasificación de choque hipovolémico se presenta o se da en pacientes que tienen un trauma, ¿no? Porque hay pérdidas, sangrado. Pero también es útil un paciente que tiene, o sea, es pérdidas sanguíneas o pérdidas de plasma en este caso por un proceso infeccioso y no son útiles para diagnosticar o para clasificar un paciente. Tiene un choque hipovolémico grado 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuáles son las fallas o las fallas orgánicas que se llegan a presentar dentro del dengue grave? Pues la hepática por elevación de transaminasas. Obviamente en el hígado sabemos que se producen los factores de coagulación y pues están alterados el tiempo de sangrado, el TP, el TPT, el INR, que nos va a hablar de que tiene un gran riesgo de sangrado. A nivel del sistema nervioso central puede haber deterioro de la conciencia y el corazón y otros órganos por la presencia de la fuga plasmática me va a condicionar o me va a limitar la funcionalidad de estos órganos. Ahora, fíjense hasta dónde como médico yo puedo llegar en un manejo ambulatorio. Pues tiene náusea, vómito, sí tiene la prueba de torniquete, pero ahí se quedó, ya no continuó, su cuadro clínico no evolucionó, no presentó signos de alarma. Este paciente yo lo puedo manejar. Pero cuando ya veo que mi paciente sigue con náuseas y empezó a presentar otros cambios a nivel del sistema nervioso central, empieza a acumular líquidos, ya es momento de no le voy a hacer al héroe, aunque pueda yo tratarlo porque lo aprendí en el internado, etcétera, pero yo aquí no tengo un respaldo hospitalario ni de enfermería que me puedan dar apoyo para tratar a este paciente, yo lo refiero. Entonces, eso es lo que yo quiero que aprendan en esta clase en muchas cosas, ¿no? Hasta dónde, aunque yo conozca de la enfermedad, yo conozco mis limitaciones. Mis limitaciones que como médico sé ver que yo hasta aquí puedo darle tratamiento a este paciente y cuándo lo tengo que referir. Eso me habla de que conoces de la enfermedad y eso me habla de que tienes un sentido común y de responsabilidad por el paciente. Cosa que incluso como los médicos especialistas a veces queremos estar haciendo otras cosas que no nos competen simplemente para que vean que sí podemos, ¿no? Imagínense al doctor Rojas haciendo partos. No, pues ya no, o sea, eso ya no. Los habré hecho, pero pues
la cuestión, ¿no? Y a lo mejor en algún momento de urgencia, en alguna situación que llegue a estar, pues lo atenderé, pero que yo me ande promocionando para atender partos, pues esa es una incongruencia, ¿no? Entonces, lo mismo, este tipo de pensamiento se inicia desde este momento, jóvenes, en el hecho de que conozco la enfermedad, sé hasta dónde la debo de manejar y sé cuándo ya no me corresponde. Una imagen para lo de la prueba de torniquete, ¿no? Ponemos el esfingobahumanómetro, delimitamos el área, dejamos el baumanómetro por 5 minutos con el rango entre un valor intermedio entre la presión sistólica y la diastólica, desinflamos el manguito, quitamos el baumanómetro y vemos si se presentaron las plaquetas, las petequias o no, plaquetas, las petequias, ¿ok? Doc, ¿Alguien iba a comentar algo así? Eso, entonces usted habla que el manejo simplemente lo vamos a hacer hasta o sea, nosotros tomaríamos la decisión hasta la fase febril, hasta ahí manejaríamos. No. Entonces, o sea, porque no entendí hasta dónde. Ah, ok. Vamos a explicar lo siguiente. No todos los pacientes, o sea, el cuadro clínico se llega a presentar fase febril, fase crítica, fase de fuga capilar y fase de recuperación. No todos los pacientes, aunque es el curso de la enfermedad, no todos van a seguir o van a presentar como tal fuga capilar, etcétera, etcétera. No. Lo que yo estoy diciendo es que puede haber un paciente que tenga dengue clásico y nunca tuvo signos de alarma. Su historia natural es de que sí, o sea, la historia natural de la infección siguió los 4 pasos, pero nunca presentó los signos de alarma. Y yo lo traté porque tuvo dengue, sí, pero nunca evolucionó con signos de alarma y yo le di manejo. La cuestión de clínica no tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Todo se presenta, pero clínicamente no quiere decir de que todo el paciente con dengue va a presentar signos de alarma y va a presentar fuga capilar, fuga plasmática, hemorragia grave. No. Yo debo de saber que estas son las posibles cuadros con los que yo me puedo enfrentar en un paciente con dengue. Prácticamente te podría decir que un 85% no los va a presentar. Si tú viste la diapositiva de epidemiología, es de que hay 40 millones de casos de dengue, 500,000 son reportados y se mueren 20,000. Si tú sacas la estadística, solo un pequeño porcentaje puede evolucionar con signos de alarma y puede evolucionar con dengue grave. Yo lo que quiero que tengas es que el dengue clásico tradicional tú lo puedes manejar, ¿sí? Tú lo debes de manejar y tú debes de hacer tu reporte epidemiológico a Secretaría de Salud. Pero lo que yo quiero que conozcas como clínico bien formado es reconocer los datos de alarma, los signos de alarma de este paciente. Sé que este paciente, por ejemplo, es que tenía dengue, viene de otra clínica o de otro municipio, le dijeron que tiene dengue, pero sigue con mucho vómito y tiene esto, y sabe que está medio somnoliento, y tú le empiezas a revisar y está hipotenso. ¿Saben qué? Este paciente tiene dengue y se está complicando, hay que referirlo a un hospital. ¿Sí? Eso es lo que yo quería comentar. A lo mejor no fui claro en ese sentido, discúlpeme. Son las fases de la historia natural de la enfermedad, pero no significa que las manifestaciones clínicas con alarma y de dengue grave se van a presentar en todo paciente. ¿Ok? Entonces, ¿se quedó claro, Cepeda? ¿Sí? Sí, ya. ¿Todos los demás, se entendió? Sí, doc. Ok, gracias. Entonces, seguimos. Caso, dengue sin datos de alarma. Pero, nuevamente, lo que estábamos diciendo, vive o ha viajado en los últimos 14 días en un área donde hay dengue, se presentó con fiebre súbita de 2 a 7 días de evolución y presentó las siguientes manifestaciones: náusea, vómito, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, fotofobia
leucopenia, y a lo mejor así se queda este paciente y no evoluciona, y yo le di manejo, y ahorita vamos a ver el manejo. Que el manejo son recomendaciones básicas como tal. Se debe efectuar la notificación diaria y semanal, el llenado del estudio epidemiológico. Esto es molesto, es mucho papeleo, pero hay que hacerlo. Y asegurar la toma de muestra, la cual es responsabilidad del médico tratante en el instante en que sospeche dengue. Y cualquier retraso en la notificación aumenta el riesgo de transmisión de dengue en la localidad de residencia. Okay. ¿Qué hago con los datos de alarma? En la etapa de defervescencia, que puede presentar dolor abdominal intenso, vómito persistente, síndrome de fuga capilar, sangrado de mucosas, hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito con un rápido descenso de niveles, ¿qué tengo que hacer? Reconocer los datos, generar una observación estricta médica, establecer la necesidad de monitoreo y el ajuste de fluidos intravenosos y dependiendo de la condición clínica. Ahora, acuérdense que cuando yo estoy en este paciente que tiene datos de alarma, yo lo debo de referir. La anormalidad fisiopatológica principal observada es el aumento agudo de la permeabilidad vascular que conduce a fugas de plasma en el compartimiento extravascular, resultando en la hemoconcentración y hipovolemia o estado de choque. La sospecha de permeabilidad vascular con la pérdida de relación hemoglobina-hematocrito. ¿Saben cuál es la relación hemoglobina-hematocrito, jóvenes? La relación normal. Prácticamente es 3:1. Si se pierde esa relación, se perdió, ya hay datos de sospecha de permeabilidad vascular. ¿Cómo es esto de 3:1? Prácticamente con 10 de hemoglobina yo voy a tener un 30% de hematocrito, así de simple. Más 1, menos 1, eso es la relación. Pero si ya se pierde, tengo 10 de hemoglobina y el paciente tiene 35, 45 de hematocrito, ya estoy haciendo exagerado, pues ya hay una evidente alteración en la relación, pérdida de relación hemoglobina-hematocrito. El dolor abdominal es un síntoma común en la infección de dengue y puede deberse a hepatitis, colecistitis alitiásica y enteritis, pero principalmente a extravasación de líquido en espacios para y perirrenales, ocasionalmente mal diagnosticado como apendicitis aguda. La historia o el antecedente de fiebre antes del dolor abdominal con leucopenia y trombocitopenia sugieren infección por dengue y se ha podido observar que el dolor abdominal disminuye con fluidos intravenosos. ¿Qué hay que hacer? Solicitar un estudio, un ultrasonido abdominal para confirmar o descartar la presencia de alguna otra patología. Se define, ahora vamos a pasar a otro caso clínico, otra manera de manifestación que nosotros ya debemos de conocer o que la vimos previamente. Un dengue grave por un estado de choque, por fuga plasmática severa, hemorragia grave, que es designada por el médico tratante, y afección orgánica severa, como es a nivel hepático por elevación de transaminasas, alteraciones neurológicas o miocárdicas o nefrológicas. Ante las manifestaciones de dengue grave, el paciente debe de ser manejado en hospitales de referencia que cuenten con el recurso necesario para su atención. La hipovolemia severa genera una vasoconstricción y taquicardia refleja con retraso en el llenado capilar, hipotermia y palidez tegumentaria. Esto es fisiología pura, ¿no? Nada más. Si ustedes lo ven, nuevamente les repito, ven el cuadro, buscan el cuadro de la clasificación de choque hipovolémico, pues ahí van a ver también, en el fase 1, la primera manifestación es una taquicardia. Se me bajó el volumen corriente, pues el corazón reacciona, pues vamos a trabajar más rápido para que bombemos más rápido la sangre. Finalmente, en algún momento, dependiendo de la hipovolemia, pues, se va a cansar y se va a chocar, ¿no? Si el corazón ya no aguanta, pues estoy trabajando mucho, no alcanzo a suplir las demandas de oxígeno del organismo y ni siquiera del propio corazón, pues se cansa. Ahora,
Bueno, seguimos adelante. Si la hipovolemia no se corrige rápidamente en el paciente con dengue grave, puede progresar a choque, refractario incluso con el empleo de fármacos vasopresores. La acidosis láctica resultante deprime la función miocárdica y compromete más la perfusión. Las complicaciones tardías comunes de choque prolongado son hemorragia masiva, coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica, que a menudo son fatales. Ahora, estamos comentando del dengue grave y puede ser, ¿será que se presente aquí? Cuando estaba haciendo la especialidad en el R1, me tocó estar en Reynosa. Yo hice la especialidad en los hospitales de Pemex y me mandaron a Reynosa durante el primer año y ahí llegamos a ver pacientes con dengue grave por la región. Así que Tamaulipas, Nuevo León se llega a presentar y ustedes lo van a ver, es probable que lo vean en su servicio social. Y la verdad es de que no hay un tratamiento específico para esos trastornos que produce el dengue grave en cuanto a la fuga capilar. Y es un poco, siempre se empieza, me acuerdo que en esos temas y al revisar esos temas y al estar viendo pacientes con dengue grave, con el intensivista que estaba en la unidad, en el hospital donde estaba haciendo la especialidad, pues no hay un tratamiento bien específico para esto. Prácticamente es dar medidas de soporte en la terapia intensiva y que Dios decida, la verdad, cuando se llegan a presentar estas cuestiones de dengue grave. Por eso la necesidad de que ustedes, o mi urgencia para que ustedes lleguen a aprender a ver hasta qué momento yo puedo llegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor conozco, me aprendí la clase que me dieron en infectología, pero pues no aprendí lo más básico, que es cuáles son mis alcances y cuáles son mis limitaciones. Bueno, se deben evaluar los datos clínicos de hipovolemia y choque, y ante la falta de respuesta al tratamiento establecido, solicitar auxiliares de diagnóstico para ajustes en el manejo del paciente con dengue grave. ¿Qué vamos a encontrar en un caso de hepatitis? Pues vamos a ver pruebas de funcionamiento hepático alteradas, como son los tiempos de coagulación, protrombina y parcial de tromboplastina y el índice internacional randomizado alargado, que me están hablando prácticamente de que los factores de coagulación producidos a nivel hepático pues están fallando. ¿Algún comentario? ¿No? Ok. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente, el tratamiento de todo paciente con dengue y que está en fase febril, pues debe tener reposo en cama. El único medicamento autorizado para controlar la fiebre, mialgias y artralgias es el paracetamol. Nunca se les ocurra dar una aspirina para el dolor de cabeza de los pacientes con dengue. Para quitarle la fiebre a un paciente, nunca se les ocurra hacer eso porque van a complicar al paciente. Para controlar la temperatura, si el paracetamol no hace efecto, ni medios físicos. ¿Usar metamisol? Puedes utilizar metamisol, puedes utilizarlo, pero generalmente el paracetamol 1 gramo cada 8 horas puede ser suficiente. Normalmente damos paracetamol 500 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, pero si das 1 gramo de paracetamol llega a ser suficiente. Ahora, no se les vaya a ocurrir, aparte del paracetamol, el que pudiera ser útil es el metamisol, como dijo su compañero, pero no se les ocurra utilizar ningún otro, por favor, no se les ocurra. Nada de aspirinas de este tipo de pacientes con fiebre, enfermedad viral y de hecho, en ningún caso, fiebre con enfermedad viral, nunca den aspirinas. Nunca den aspirinas, ¿ok? Explicar al paciente los signos de alarma y estar alerta ante la fase de efervescencia.
Hay que enfocar nuestra atención en la exploración física en cuanto al estado de hidratación, vigilar que el estado cardiovascular esté compensado, que esté tranquilo, que su presión sea normal, que no tenga datos de deterioro neurológico, que no haya disneas, que no haya dolores abdominales que me estén orientando hacia un problema hepático. Estar alerta en las condiciones de comorbilidades. Por ejemplo, informar al paciente sobre los riesgos de la automedicación con AINES, aspirinas, metamizol, aquí lo mencionan, lo llegan a utilizar, pero la guía no lo recomienda. Enfatizar sobre los datos de alarma en las indicaciones por escrito. No están indicados los esteroides, antivirales, inmunoglobulinas y antibióticos. Y hay que evitar las inyecciones intramusculares. ¿Por qué? Pues porque por la neutropenia que llegan a producir, pues tienen mayor riesgo de hematomas y sangrados. ¿Ok? Paracetamol y medios físicos. Paracetamol y medios físicos para estos pacientes. ¿Cuándo referir? Cuando el dolor abdominal es intenso, vómito incoercible, evidencia clínica de fuga de líquidos, evidencia de sangrado, alteraciones neurológicas, hepatomegalia, alteraciones de la biometría hemática como son aumento del hematocrito o trombocitopenia. Y si hay alguna comorbilidad importante como sería el embarazo y los extremos de la edad para que tengan un cuidado más especializado. Dengue y embarazo. Bueno, hay mayor riesgo de algunas otras alteraciones fisiológicas que se llegan a presentar normalmente en el embarazo. La presentación y el curso clínico de la embarazada con dengue son similares a los que no lo están, pero cuando se llegan a presentar las manifestaciones del dengue grave o dengue con fuga capilar, pues sus signos se pueden confundir como una síndrome de HELP, un embolismo pulmonar y otras enfermedades infecciosas. De hecho, una paciente con dengue y embarazo deben ser hospitalizadas y recibir atención multidisciplinaria con personal capacitado para manejar el trabajo de parto y sus posibles complicaciones. Con las enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o cardíaca, agrava o aumenta la mortalidad en este tipo de pacientes. Aquel paciente que tiene alguna de ellas y que tiene dengue, pues debe de recibir un tratamiento por un médico especialista para que le ajuste el manejo y estar al pendiente de complicaciones propias de la enfermedad del dengue y propias de la enfermedad de base que tenga el paciente. Llámese su diabetes, etc. Al igual que otras infecciones agudas, el dengue puede precipitar descompensaciones de la diabetes, como son cetoacidosis o estado hiperosmolar. ¿Qué más hay con el adulto mayor? Pues tiene un riesgo, el adulto mayor tiene el cuadro clínico muy semejante al joven, sin embargo, con menos frecuencia se presenta exantema, artralgias, dolor abdominal, hepatomegalia y hemorragia cutánea. Pero hay más riesgo de sangrado del tubo digestivo, de derrame pleural e insuficiencia renal. Los adultos mayores deben ser hospitalizados para evaluarse periódicamente su condición y ver la reserva orgánica cómo está en este paciente. Se requiere de ajustes del régimen de líquidos para evitar reducir al mínimo sus complicaciones. Y además de que se tienen que las soluciones en un paciente adulto deben de individualizarse, ¿no? No es lo mismo pasarle 1 litro de solución Harman a un paciente de 30 años que a un paciente de 80 años. ¿Por qué? Porque lo puedo sobrecargar y si no tenía problemas
respiratorios por tanto volumen en tan poco tiempo, pues puedo provocarle una falla cardíaca a ese paciente. ¿Cuáles son el diagnóstico diferencial del dengue? Pues hay un montón. Influenza, paludismo, chikungunya, zika, leptospira, rubiola. Y otras que puedan compartir características clínicas. ¿Ok? Por eso, al principio se mencionaba de la presentación, el dengue es una enfermedad de difícil diagnóstico, sobre todo en la primera fase, en la fase febril. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades virales y bacterianas que pueden condicionar fiebre, y mialgias, fiebre y cefalea, fiebre y náuseas, fiebre y vómito, fiebre y exantema. Entonces, hay muchas cosas, muchas enfermedades. Pero si estamos en una región endémica, pues debemos tenerlo bien en cuenta. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Doctor, Sí. una pregunta. Entonces, ¿no hay como que un tratamiento que puede acortar la enfermedad? No. Porque yo estaba en la India, como ya he dicho antes, y pues yo tenía dengue ahí. Y dijeron que igual que no hay nada que ayuda, que mejore más rápido, pero lo que usan ellos, como es muy común ahí, son como que cápsulas de hoja de papaya. Y pues me dieron eso y yo tenía plaquetas abajo de 50,000 y la siguiente mañana ya mejoró mucho. Querían hacer transfusión, pero después dijeron que a causa de esas cápsulas mejoré tanto que ya no era necesario. Y luego mis compañeros de cuarto igual tenían dengue y se acabaron las cápsulas y se pusieron muy mal. Y pues yo pregunté qué puedo hacer para ellas porque yo ya me sentía mejor. Y entonces me dijeron que lo único que ayuda son hojas de papaya. Entonces yo fui a buscar hojas de papaya, hice como los licué y di a mis compañeras de cuarto y la siguiente mañana ya se mejoraron mucho. Entonces no sé si realmente fue eso. Ellos dijeron que fueron las hojas de papaya, pero... Pues mira, es interesante tu comentario. Ahora, hay tantos remedios naturales que realmente pudieran ayudar, pero a lo mejor no están científicamente validados, comprobados, que no lo sabemos. Ahora, una trombocitopenia leve, moderada o una leve que es entre 100 y 150,000 no pasa nada. Una moderada que es entre 50 y 100,000 estamos en observación. Generalmente la transfusión de plaquetas la damos en aquellos pacientes que tienen menos de 10,000. Con menos de 20,000 ya tiene un riesgo de sangrado espontáneo, sobre todo a nivel del cerebro, que es lo que queremos evitar y que no se vaya a sangrar el cerebro, ¿no? Pues si no, ya no hay manera de revertir las cosas. Con menos de 10,000 plaquetas, el paciente debe de estar solamente en cama, no hacer esfuerzo ni para la evacuación. ¿Por qué? Porque una maniobra del Valsalva puede condicionar vasoconstricción y sangrado en sistema nervioso central, en el cerebro. Así que con plaquetas de 50,000, sí tenías una trombocitopenia moderada grave, pero tenías que estar en reposo. Ahora, la historia natural de este tipo de padecimientos, ahorita que lo mencionas, es llegan a ser trombocitopenia y después de algunos días recuperan. Es interesante lo que mencionas de que un remedio naturista haya tenido un efecto tan rápido y positivo en tan breve tiempo. Y pues hay una causalidad, ¿no? Tomé esto y me mejoré. Tomaron ellas esto y se mejoraron. Pues valdría la pena. O sea, valdría la pena en algún momento recomendarlo. Cuando llegues a enfrentarte a este tipo de pacientes y tú los llegues a ver, bueno, pues tomen paracetamol y también tómense estas hojas de papaya, hagan un licuado, etcétera. Se ha visto, hay que recomendarlo a lo mejor y pues tú podrás hacer realmente un estudio en relación a esto.
Sí, Doc, también lo usan en el Caribe, o sea, en Trinidad también usan el mismo tratamiento. Ok, gracias por eso. Yo no sé si... Con semillas. Pregunta, jeje. Es la olla, la olla. La Puedes hoja. hacer té. Ajá, la hoja. Ok. Ok. Pues gracias, muy interesantes comentarios. Son cosas que yo desconocía. Doc, una pregunta. En caso, es que, por ejemplo, tengo amigos que son alérgicos al paracetamol y la verdad es que me da mucho miedo de que en algún momento les dé dengue porque son de Veracruz, entonces es como también zona endémica. y o sea, ¿qué procede ahí? Si les llega a dar dengue, ¿cuál sería su seguimiento si no les puedo dar paracetamol? ¿Son alérgicos al paracetamol? Sí, acetaminofén. Uh-huh. Híjole, pues qué complicada situación. De todos los que yo podría recomendarte con mucha precaución, sería el metamizol, nada más. Pero tú, de acuerdo a la guía de práctica clínica que vemos, tampoco lo recomienda. Sin embargo, si la fiebre es demasiado intensa y pues hay que darle algo porque no está con mucho dolor y con mucha fiebre, pues el metamizol. Ahora, no se olviden de los remedios, de los medios físicos, perdón. O sea, el medicamento ayuda, pero también hay medios físicos para bajar la fiebre, ¿no? O sea, paños húmedos, un baño, o bañar al paciente, meterlo en una tina hasta que pase la fiebre. A lo mejor es menos incómodo, pero es menos riesgo que ponerle cualquier otro medicamento en un paciente que llegue a ser alérgico. Doc, una pregunta. Mencionaba que son 4 serotipos del dengue, ¿verdad? Si me da por decir el 1, ¿me puede volver a dar el 1? O si me toca un mosquito que tiene el 1 ya no me va a hacer. No. En teoría te confiere cierta inmunidad, pero pues vamos, hay 4 serotipos y generalmente va a ser menos si te agarró el serotipo 1 y después el serotipo 4. Puedes tener un poquito de datos de dengue, pero ya no va a ser tan fuerte la situación, la presentación. Es que a mí me ha dado como 3 veces. ¿Y se ha confirmado dengue? La primera vez, creo que sí. De ahí solamente me hacían, pues empezaba con los síntomas y me esperaba, creo que 3 o 5 días para que me hicieran la VH. Ya ven las plaquetas bajas y pues nada más, ya no me hacía la prueba, creo, diagnóstica, solamente, ok, paracetamol y nada más. Pues pero los subtipos a lo mejor, y recuerda que, no me acuerdo si lo leímos, pero estaba ahí en la diapositiva, depende mucho del serotipo y de la carga viral y tu inmunidad en el momento en que llegas a ser infectado. Ok, gracias. Doctor. ¿Sí? ¿El dengue hemorrágico qué serotipo es? Puede ser cualquiera. Es como que cualquiera de esos, pero complicado. Sí. Ok. Ok. Bueno. Doc, hay una vacuna contra eso. Es que yo vi algo en el Up to Date sobre las vacunas, pero no sé qué tan... Aquí está en cuanto a la prevención. Dice, la vacuna tetravalente tiene adecuada seguridad y respuesta inmune equilibrada. Sin embargo, para establecer plenamente la eficacia clínica y la inmunogenicidad es necesario llevar estudios a largo plazo. O sea, sí hay una vacuna, pero no se ha establecido su eficacia clínica a largo plazo. Entonces, puede ser útil si vas a ir a una zona endémica, vacunarte contra el dengue, pues, y esperar que te confiera inmunidad. Pero a largo plazo no está del todo descrita, pero pues vale la pena, ¿no? Es ahorita como la cuestión del COVID, la vacuna. Pues hay vacunas y no sabemos cuánta inmunidad van a dar y por cuánto tiempo. Y ya ven que ha estado mutando el virus del SARS-CoV-2, un tipo de Brasil, otro de Inglaterra, otro de Sudáfrica. No se sabe ahorita si la vacuna como tal te va a dar inmunidad contra esos serotipos, ¿no? Entonces, ahorita con la vacuna para
Para el dengue, pues sí hay, no se ha establecido específicamente qué tanta protección te dan y por cuánto tiempo. Al menos no lo he visto yo. Okay. Bueno, muchachos, tomamos unos minutos de receso y ahorita continuamos con la clase, unos 10 minutos, ¿ok? Sí, Doc, gracias. Gracias. Lo que está el receso, puedo hacerle una pregunta sobre el trabajo final. Sí, perdón, adelante. Gracias. Es que a mí me toca el paralítico de Bethesda y estaba viendo qué diagnóstico podría tener, pero hay muchos diagnósticos diferenciales porque una parálisis lo pueden causar muchas infecciones. Por ejemplo, de lo que le estuve leyendo puede ser herpes, citomegalovirus y hay un sinfín de listas. Entonces, debo poner varios diagnósticos diferenciales y explicar cuál es el manejo de cada uno o de los que me salen, elegir uno nada más. Elige uno y vete. Yo creo que tenía esto y esto y esto porque tenía esto y esto y seguramente hizo esto y esto y este sería su tratamiento. Pero sus diagnósticos diferenciales pudieran ser estos y listo. Ok, gracias, doctor. Sí, yo tengo una pregunta igual. Mi caso clínico lo voy a hacer como si fuera hoy en la actualidad, o solo como contar lo que pasó en esa época. Ahí te doy a elegir. Puedes hacerlo como en la actualidad o como pasó en esa época. Lo más probable es si tú decidiste que ese paciente tenía, no sé, brucelosis, es un ejemplo, ¿no? Yo creo que tuvo esto y esto y esto y pasó así porque este es el cuadro de esto y de acuerdo a lo que dice en la Biblia, estos eran sus síntomas, entonces yo creo que tuvo esto. Y debió haber presentado todos estos síntomas y el tratamiento era esto, pero en la historia bíblica se presentó así, hizo esto. Los diagnósticos diferenciales pudieron haber sido tales y tales y tales. Ok, gracias. Okay. Doctor, yo también tengo una duda. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Es sobre el y me van a dar otros 10 minutos de receso a mí. Sí, totalmente. Es sobre el formato para el formato para entregarlo, si es un documento de Word o un PowerPoint o en qué formato se lo vamos a hacer. No, en Word. No quiero PowerPoint. Word, no puede ser PowerPoint como en presentación. Es que yo ya lo estuve avanzando así. Está bien, mándalo así. Pueden hacer por PDF, PowerPoint, como sea. Ok, de hecho va a ser en PDF, pero es en formato PowerPoint. Está bien. Gracias.